como digo después, Roma va a retomar este modelo, ¿sí? Pero es fundante y está creado por los griegos, ¿sí? Primero, en el mundo antiguo la diferencia, como pongo ahí, está entre ciudadano y no ciudadano, y no entre esclavo y ciudadano, ¿sí? Porque recordemos que el esclavo no tiene entidad humana. Entonces, dentro de los, entre comillas, humanos, para el mundo clásico, ¿sí? La diferencia está entre esto, entre ser ciudadano y no serlo de un lugar. Ahora, salvo en el Mediterráneo, en Grecia y después en Roma, sí, en Roma, en los territorios dominados por Roma, en el resto de la antigüedad no había un planteo entre el ciudadano y el no ciudadano, ¿sí? La calidad de ciudadanía fue inventada en todo caso por los griegos. Por eso que la pérdida de la ciudadanía era tan hiriente, si quieren, en la consideración de la persona. No por caer en la condición de esclavo, digo, sino por la pérdida de ciudadanía en cuanto a no poder estar incluido dentro de su polis, ¿sí? Aquello que habíamos dicho que se había instituido en, en la Grecia clásica, en la Grecia ideada y llevada adelante por Clístenes en el siglo V, inicios del siglo V, esta decisión que podía tomar Atenas o los ciudadanos atenienses frente a un personaje que podía ser perjudicial para la dinámica social, peligroso, y entonces si reunía 6.000 votos, aplicándose la ley del ostracismo, debía retirarse de la polis por 10 años. Bien, es decir, perdía su calidad de ciudadano. Y ahí estaba lo perjudicial para la persona que le tocara ser, que se le aplicara esta ley del ostracismo. Esa pérdida de la ciudadanía. También lo podemos aplicar en una pérdida de ciudadanía cuando en el recorrido que hicimos vimos esta condición de esclavo por deudas, ¿sí? Eso también implicaba una pérdida de ciudadanía. Pasaba a ser un objeto, ¿sí? Es decir, una entidad jurídica sin derechos y sin la posibilidad del ejercicio de las libertades que otorgaba la ciudadanía. Porque en realidad, y esto sí es clave, y esto sí hace diferente al mundo o a la civilización griega y después la romana, pero estamos acá en la griega, que lo que hace al ciudadano como tal es la participación política en los asuntos del Estado. Esto es lo que hereda el mundo griego cuando hablamos de ciudadanía y de ciudadano. Esta relación que tiene
con su Estado, con su polis, pero que esa relación se profundiza no solo por haber nacido en un territorio, no solo por pertenecer a un grupo familiar, a una descendencia familiar, sino porque además tenía un compromiso con ese Estado desde la participación política, desde la posibilidad de tomar decisiones en los asuntos del Estado, más allá de poder aspirar a ejercer algún cargo o alguna función, siempre tenía la posibilidad de esta participación. En todas las polis griegas, el ciudadano fue considerado como elemento constitutivo del Estado y por lo tanto como elemento o como instancia de decisión política. Y lo que construye esta participación, o lo que le da entidad, o lo que genera esta participación, es la asamblea, es ese espacio del ejercicio de la ciudadanía. Todas las polis griegas, no importa el modelo político que cada polis griega tenga, pero todas las polis griegas tienen una asamblea, sea una asamblea con mayor o menor participación, una asamblea que simplemente confirme o niegue lo que se le plantea, como puede ser la asamblea espartana, la apela, donde solamente acepta o rechaza lo que la jerusía le presenta. Más allá de eso, en ese caso particular de Atenas, después la jerusía o quienes ejercían realmente el poder del Estado podían seguir la sugerencia de la asamblea o no, es decir, si era aceptada, por supuesto, pero si era rechazada, después finalmente se decidía si se aceptaba ese rechazo o se seguía adelante igual con la decisión. Pero la instancia de participación existió. Y sino una instancia de participación mucho más constructiva de lo político, que puede ser la asamblea, y sobre todo la asamblea del siglo V, la asamblea de esa democracia radical, como se conoce fundamentalmente, no la primera experiencia democrática instalada o creada o reformada por Clístenes, sino aquella que llevaron adelante fundamentalmente Pericles y Efialtes, sobre todo Pericles, ¿sí? Entonces, ese es el espacio del ejercicio de la ciudadanía. Ahí yo elegí esa foto de fondo que está ahí, es una vista actual, ¿sí? Sobre todo en el lado inferior izquierdo, de lo que es el ágora. Ahí funcionaba el ágora, ¿sí? Y así está hoy en día, si uno se acerca a los pies de la Acrópolis, ahí funcionaba el ágora, ¿sí? ¿Y por qué elegí esa foto? Porque el ágora era el lugar de reunión de la asamblea. En ese lugar, ese espacio donde se compartía, donde se debatía, donde se intercambiaban ideas, donde se consensuaba, donde se
trataba de convencer desde la palabra. Esto es algo, me parece a mí, nodal en la historia de Grecia. Es algo que marcó Occidente, ¿sí? Que durante muchos siglos Occidente perdió, y si quieren a partir de la Revolución Francesa vuelve a recuperar, ¿sí? Y hoy es indiscutible este modelo de participación, ¿sí? Con derechos mucho más ampliados, si quieren, por supuesto, con con ciudadanos incluidos en el ejercicio de ese derecho hoy, que en el mundo griego no estaban, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres. Eh, pero digo, esta idea de participación, de construcción de lo político desde generada, mejor dicho, por los mismos habitantes que son ciudadanos, es algo que me parece que es como un punto para destacar y como un punto, idea fuerza dentro de lo que es la historia griega y cómo eso queda y perdura en Occidente, porque de hecho al inicio de la cursada lo que yo les decía era vamos a estudiar las fuentes de la cultura occidental. ¿Mm? Y esto quizás personalmente me hace admirar a los griegos porque marca una ruptura con todo lo que sucedía alrededor de Grecia, en todo ese mundo oriental, todo ese espacio que tenía algunos contactos, por supuesto, con el Mediterráneo, pero que se manejaba de otra forma, ¿sí? Que entendía la relación Estado-habitantes absolutamente de otra forma. De manera que este concepto de ciudadanía me parece nodal dentro de lo que debe quedar en una cursada de Grecia y en una clase o dos clases de Grecia en un nivel secundario, por ejemplo. Lo otro tiene que ver con las formas de gobierno que se dieron en las polis griegas. Nosotros no nos metimos con esta clasificación. Esta es una clasificación muy conocida, ¿sí? Ese personaje que está ahí es Aristóteles. Y Aristóteles clasifica las formas de gobierno en puras e impuras. ¿Cuáles son las formas puras para Aristóteles? Aquellas que buscan el bien común. O sea que ejercidas por unos pocos o por muchos, su fin último es la búsqueda del bien común, es la búsqueda del bien de la ciudadanía o del bien de la polis, si quiere, ¿sí? Podía ser, decía Aristóteles, ejercido por una persona, la monarquía, podía ser ejercido por un grupo de personas, la aristocracia, pero ese grupo de personas eran justamente los aristoi, es decir, los mejores, los más aptos, los que tienen mayores condiciones para ejercer el poder, siempre en búsqueda del bien de todos, o podía ser ejercido
por el demos, es decir, por el pueblo, por todos, ¿sí? Por una forma de gobierno ampliada a toda la ciudadanía. Cualquiera de las tres formas, más allá de que Aristóteles creía que la mejor forma de gobierno era la aristocracia, porque estaba ejercido justamente por los más aptos, por los mejores, por los que tenían mayores condiciones para gobernar. Pero cualquiera de las tres formas, en tanto y en cuanto buscaran el bien de la polis y de la ciudadanía, eran formas aceptadas, ¿sí? Y respetadas. Ahora, cuando esa búsqueda dejaba de ser una búsqueda del bien común para ser la búsqueda del bien personal, ¿sí? Y se desinteresaba por el destino del resto de la ciudadanía, se transformaba en impura, según Aristóteles. Es decir, se deformaba esa forma de gobierno. Y si un monarca buscaba su propio bien sin importarle el resto de la ciudadanía, sin importarle eh, el pueblo al cual él gobernaba, se transformaba para Aristóteles en una tiranía. Es decir, un gobierno de uno solo que busca su propio bien y perpetuarse en el poder para seguir sosteniendo y para seguir buscando ese beneficio. Si esos pocos que componían la aristocracia y que se suponía que su forma de gobierno estaba pensada para mejorar la calidad de vida de toda la población, solamente buscaba el beneficio de su propio grupo y de su propia clase, entonces se transformaba en un modelo, una forma de gobierno corrompido, impuro, que era la oligarquía. Y la democracia acá se toma casi de la mano con la demagogia, porque si ese gobierno que estaba ejercido por el pueblo, pero que necesariamente tenía funcionarios, ¿sí? Si esos funcionarios trabajaban para entregarle al pueblo beneficios, pero que esos beneficios reportaran en el propio beneficio de los funcionarios o de ese funcionario, se transformaba en demagogia, pero en este caso la demagogia se da la mano con la tiranía, porque si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de los Pisistrátidas, yo les leí un pasaje de un texto de Aristóteles donde Aristóteles dice que en realidad el tirano es un demagogo, porque el tirano en Grecia, los tiranos en Grecia en realidad se sostenían en el poder porque su base de poder era las clases populares. Y entonces Aristóteles entendía que solamente el ejercicio de la tiranía se realizaba para el beneficio de esas clases populares y que le reportaba su propio beneficio, de manera que tiranía y demagogia acá se sostienen. Ahora, más allá del recorrido de estas formas de gobierno, de estas formas puras e impuras, como digo, lo que vemos es que estas formas de gobierno, más allá de que sean puras o impuras, ¿sí? Estas formas de gobierno se dieron en las polis griegas.
En muchos casos, las polis griegas no sostuvieron una forma de gobierno. Tomo el caso de Esparta, por ejemplo, donde Esparta tenía una diarquía. En algún punto podemos hablar de una oligarquía que gobernaba en beneficio de su propia clase, que eran los espartiatas, y también, si quieren, había un espacio de democracia cuando se convocaba a esa asamblea. Por lo menos hay autores que sostienen eso, ¿sí? Que se daban distintas instancias. Otras evolucionaron, como fueron, no evolucionaron, sino que, mejor dicho, fueron cambiando de formas de gobierno, como la ateniense, donde se pasó de una monarquía a una aristocracia, de una aristocracia terrateniente a una aristocracia timocrática, pasaron por la tiranía y terminaron en la democracia. De manera que las formas de gobierno en Grecia nunca fueron únicas, no fueron para todas igual. Unas recorrieron distintas formas de gobierno, otras sostuvieron una sola, la misma, pero todas compartieron estos modelos de democracia. Lo digo porque, digo, a ver, si uno mira a Egipto, por ejemplo, digo, como para tomar un ejemplo de lo que sería Oriente, en Egipto hubo una sola forma de gobierno, no hubo más, ¿sí? Los faraones del 3000 con la unificación a cargo de Sócer siguieron siendo única forma de gobierno y centrado su poder en ellos hasta Cleopatra en el año 30 antes de Cristo, que es la última. De manera que no hubo cambios, no hubo búsqueda de nuevas formas, sino que sostuvieron solamente una, en la mayoría de los casos de Oriente. En Grecia esto no se dio, ¿sí? Hubo distintas formas de gobierno y esas distintas formas de gobierno aún hoy siguen caracterizando formas de gobierno contemporáneas, ¿sí? Dejemos el modelo democrático, pero se sigue hablando en el mundo o en el siglo XXI todavía de oligarquía, o se sigue hablando de aristocracia, ¿sí? Existen las monarquías, se sigue refiriendo a la tiranía, aunque tenga un sentido distinto a la tiranía en Grecia, ¿sí? Se sigue refiriendo a un gobierno que trata de complacer las clases populares para beneficio propio como una demagogia, de manera que esta forma de gobierno se instalaron y nacieron en Grecia. Otro elemento, la pertenencia manifiesta a una misma cultura, pongo ahí yo. Hubo diferencias, pero no alteran la sustancia, lo que está por debajo, ¿sí? Lo que los hace griegos. ¿Sí? Digo, por ejemplo, hubo formas de gobierno distintas. ¿Sí? Hubo producciones económicas distintas, hubo relaciones de polis con otras polis o con el mundo no helénico, de unas sí y otras no, pero sin embargo esas diferencias no alteraron la sustancia, no alteraron lo que los hacía griegos, esa identidad. ¿Qué eran? Por ejemplo, las deidades, el panteón de dioses era compartido y era para todos.
polis griegas tenían o compartían ese panteón de dioses, ese grupo de divinidades del que todos creían, más allá que en alguna polis, en las polis, una divinidad tuviera más importancia que otra, o más veneración, o más identidad con una polis que en otra, pero en todos, Zeus y Hera eran los, este, los generadores del resto de las divinidades, y en todos estaba Apolo, y en todas estaba Afrodita y Atenea y Hermes, y todos compartían esas divinidades. El idioma, otro elemento que dentro de las diferencias no alteran la sustancia. Todos hablaban griego. Y más allá, como alguna vez dijimos, del dialecto, pero todos leían y hablaban el griego y se entendían porque tenían este idioma en común que compartían. Las costumbres, entre ellas yo ahí pongo como un ejemplo de las costumbres, los Juegos Olímpicos, que le daban la entidad de pertenencia a una misma cultura. Esos juegos que cada 4 años realizaban, que los convocaban a todas las polis griegas, ahí al pie del Olimpo, y que les permitían confraternizar y enfrentarse, digo, pero dentro de una confraternidad, como estoy diciendo, que los llevaba incluso hasta detener las guerras. Si había enfrentamientos o estaban inmersos en una guerra, pero debía realizarse el Juego Olímpico, se detenía todo y se realizaba ese Juego Olímpico. Y los ganadores de esas Olimpiadas eran venerados casi como semidioses por todos. Portaban esa corona de laurel y le daban un prestigio a la polis donde ellos pertenecían. Y de manera que esto, más allá de las diferencias, hacía la sustancia. También había juegos dentro de las polis. Las distintas polis celebraban juegos intrapolis, serían. Por ejemplo, en Atenas, las Panateneas, ¿sí? No sé si saben, por ejemplo, pero existe un equipo de fútbol ateniense, aún hoy, ¿no? En Atenas se llama el Panathinaikos. Ese término de Panathinaikos deriva de aquellos juegos que durante el siglo VI se sostiene que fue Pisístrato el que los instauró, que eran los juegos panatenienses, es decir, los juegos que convocaban a todos los ciudadanos atenienses a celebrar esta pertenencia a la polis de Atenas, ¿sí? Porque además tenían un sentido religioso todos estos juegos, ¿sí? De manera que, más allá de estos juegos que cada una de las polis tenían, había juegos que identificaban y le daban identidad a todo el pueblo griego. La independencia de la polis. Cada una de las polis eran independientes uno de otros, pero eso hacía a lo sustancial y no a la diferencia. Y el respeto de esas independencias los
aunaba y los identificaba. Tanto es así que vimos la semana pasada cómo Atenas, cuando crea esa liga aticodélica, esa liga ateniense, rompe con ese respeto de la independencia de las polis y Esparta en algún momento termina levantándose. Y marcamos ese fin de la independencia de las polis porque decimos a partir, o dijimos la semana pasada, a partir de la conformación de la Liga Ático-Délica, comienza el periodo de las hegemonías y de la concentración de poder, y esto tiene que ver porque rompe esto que era algo cultural y que los aunaba. Te respeto por la identidad de cada uno, por esa independencia. Y el otro elemento, como destacado, ¿sí?, la participación del ciudadano en los asuntos del Estado, como dijimos. Esta convocatoria, ¿sí?, a participar en los asuntos de la polis, esta idea de asamblea, esta idea de discusión, esta idea de consulta, era algo que hacía a la cultura griega y los aunaba. Y después se me ocurrió poner ahí ese término que dice humanización. Es decir, el griego le dio entidad a lo humano. Es decir, el griego puso al hombre, puso a lo humano en el centro. Esto no quiere decir que, o no es contradictorio, en todo caso, con esa imagen que hemos aclarado de lo que significaba, por ejemplo, el esclavo. Porque el esclavo perdía esa calidad de humano, ¿sí? Pero el esclavo perdía esa calidad de humano porque era una entidad jurídica, era un objeto y por lo tanto no podía pensárselo como humano ni como ciudadano. Digo, pero el griego en tanto ciudadano fue el centro de la preocupación del mundo griego. ¿En dónde lo vemos esto? En esta primera idea, la política separada de la religión, ¿sí?, que vuelve a redundar con esto de la participación, porque la política es una construcción del hombre. Las divinidades no deciden sobre los hombres, sino que son los hombres los que deciden sobre los hombres. Y los hombres deciden sobre los hombres haciendo política. ¿Y qué es hacer política? Es participar e interesarse por los destinos de su polis. Eso es hacer política. Y todos hacen política. Y todo es una decisión política. Y todo es participación política. Aún el no querer participar en política es una participación política. Esto que hoy está instalado en el mundo actual, ¿sí? Todo es participación política. Todo está mediatizado por lo político. Bueno, esto lo crean los griegos. Aquello que en el Salón del Trono, como habíamos dicho en algunas clases, resolvía un rey sacerdote con unos funcionarios interpretando lo que los dioses le sugerían o le indicaban y que salían después a comunicar y hacer cumplir obligadamente, los griegos lo rompieron. No hay más decisiones o acciones tomadas dentro de un reducto
cerrado e infranqueable. Es el ágora el espacio donde se toman las decisiones. Y el ágora es un espacio abierto, un espacio de convocatoria, es un espacio de participación, es un espacio de construcción del destino de la polis. Esto es fundamental, ¿sí? Los romanos también lo tomarán, ya veremos cómo lo aplican. Pero esto caracteriza a los griegos. No era así en el resto del mundo antiguo. El hombre, desde la plástica, yo pongo acá, búsqueda de la reproducción de la perfección humana. Durante el periodo micénico y gran parte de la Edad Oscura, la representación de lo natural estuvo centrado fundamentalmente en el mundo zoológico, o si no, en lo geométrico. Es decir, por ejemplo, la cerámica del periodo micénico y del periodo de la época oscura se va clasificando de acuerdo a las representaciones geométricas que se hacen. Pero ya saliendo de la época oscura e entrando en la Grecia arcaica, aparece la representación de la forma humana. Aparecen esculturas que buscan representar la forma humana. Es decir, esa idea de la representación a través del arte plástico gira y revaloriza lo humano. De tal modo que busca la perfección humana, es decir, la representación de la perfección humana. Porque el griego entendía que un cuerpo perfecto identificaba un hombre perfecto, un alma perfecta. La perfección del cuerpo era la perfección del alma. Por lo tanto, la representación de ese cuerpo debía tender a la perfección humana. Y desarrolló esta u otras maravillas escultóricas que después cae en la oscuridad y lo retoman recién el Renacimiento, así que justamente ese término renacimiento, lo que renace es esto, es esa vuelta a mirar al hombre, ese apartar o correr lo teocéntrico para volver a lo antropocéntrico, ¿sí? Acá esto lo instalaron los griegos. Esta idea de la representación del hombre en su perfección. El desarrollo de la historia, de las ciencias, historia, geografía, medicina, matemática, astronomía, arquitectura, pero siempre con el hombre como centro. ¿Sí? Fueron los griegos los primeros que pensaron en recopilar los hechos del hombre, ¿sí? En construir historia, en recopilar detalladamente esos hechos. Hoy el concepto de historia varía, ha variado, no es solamente la recopilación de los hechos. Pero lo que los griegos instalaron es esto, es bucear, recopilar y rescatar los hechos del hombre a través del tiempo, ¿sí? El hombre como centro. El conocimiento del medio geográfico para ver dónde vivía ese hombre.
el desarrollo de herramientas de la medicina, porque está el hombre en el medio. Está el hombre como centro y hay que encontrar remedios a sus enfermedades. Y otro elemento que destaco yo, la literatura y el teatro. En cuanto a, van de la mano, ¿no? Más allá de que hay obras literarias que no son obras de representación, ¿sí? Con ellos, con los griegos nace la tragedia y la comedia, pero en realidad con los griegos nace el teatro. Esto no tuvimos tiempo de hablarlo, tampoco lo pasamos muy de largo, pero con Pisístrato, ahí aparece en las imágenes que tienen que ver con literatura y teatro, las dos máscaras, ¿sí? La de la tragedia y la de la comedia, y la divinidad que está atrás es Dioniso, más conocido y popularizado por los romanos como Baco, y conocido vulgarmente como el dios del vino, ¿sí? Pero en realidad Dioniso era mucho más que eso, era un dios popular, era un dios que representaba las fiestas populares. Por eso es Pisístrato quien instala en Grecia el culto a Dioniso o a Dionisio, ¿sí? Porque Dionisio trae consigo las fiestas populares. Y dentro de esas fiestas populares existían las representaciones de las actividades de los hombres, de las actividades de ese pueblo, ¿sí? Eso fue derivando en la concreción de un nuevo arte que fue el teatro, que el griego transformó en el siglo V en el teatro como medio de educación del pueblo y como catarsis, pongo ahí. Es decir, el teatro terminó siendo un medio de transmisión de mitos, de leyendas, de historias, para que el pueblo las conozca. Es decir, el pueblo se educaba a través de las obras teatrales y de la concurrencia a la representación de esas obras teatrales. Es decir, el teatro era parte de la paideia griega. Y además pongo ahí como catarsis, como modo de sublimar problemas, situaciones sociales, personales. Es un modo de relajar las cuestiones o las problemáticas sociales, de elaborarlas a partir de esas representaciones teatrales. Eran las que hacían al aire libre, ¿no? ¿Cómo? Las que se llevaban al aire libre eran esas, ¿no? Claro, los griegos construyen lo que son los anfiteatros, ¿sí? Es decir, esos espacios, esa cantidad de gradas circulares, ¿sí? O semicirculares que rodean a lo que era el esquené. El esquené era el escenario, el lugar donde se representaba la representación de la obra, y debajo en un foso estaba lo que era la orquesta. La orquesta era el lugar donde estaba el coro. El coro en el teatro griego representa la voz y la opinión del pueblo, ¿sí? Era un grupo de personas que en nombre del pueblo hablaba e intervenía en las obras teatrales. Y por último,
como centro la filosofía, ¿sí? Si hay otra herencia para destacar del mundo griego, es esta, es la filosofía, no como ciencia, porque no es una ciencia, pero sí como posibilidad de reflexión hecha por el hombre del propio hombre. En realidad la filosofía nace con los que se llamaron los presocráticos, entre ellos tales de Mileto, Pitágoras, donde la filosofía, la matemática, se entremezclan, esa reflexión sobre la naturaleza, sobre los hechos naturales, ¿sí? Y esa búsqueda de explicación de esos hechos naturales fue desarrollado por estos filósofos llamados presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque Sócrates y después sus continuadores, Platón y Aristóteles, le dan un giro a la filosofía. En realidad es Sócrates el que produce lo que se llama el giro socrático, donde lleva esa reflexión sobre la naturaleza a una reflexión sobre el hombre. ¿Sí? Cuando Sócrates dice que está escrito en el frontón de Delfos, conócete a ti mismo, eso es lo primero que el hombre debe hacer, conocerse a sí mismo, reflexionar sobre sus propias cuestiones, sobre su propia naturaleza. Platón y Aristóteles son continuadores y entonces Sócrates es el que pone al hombre en el centro de la reflexión filosófica, el que humaniza, en todo caso, el filosofar, esa acción de pensar, pero pensar en el hombre. Y el último que aparece ahí es Zenón, ¿sí? Donde pertenece a otra escuela, que es la escuela helenística, ¿sí? Tampoco nos vamos a meter con las escuelas filosóficas helenísticas, ni tampoco creo que ustedes lo tienen en los textos, porque en realidad lo que le plantea el helenismo al griego es una apertura al mundo, ¿sí? El helenismo es una nueva cultura que expande la cultura griega a Oriente. Y si durante el siglo V y el siglo IV Grecia estaba resumida a la península y esa reflexión filosófica estaba referida a esa presencia del hombre en esa península griega, ahora hay una apertura casi al mundo y en realidad hay una desarticulación de ese griego y de ese griego que pertenece a una polis, porque ahora es un griego que pertenece a un mundo nuevo, a un mundo enorme, inabarcable, que es el mundo helenístico. Entonces ahí aparecen nuevas corrientes filosóficas, uno de ellos, Zenón, que lo que plantea es el hombre cómo se explica o cómo explica su presencia, el hombre, en este nuevo mundo tan diferente al mundo de la polis, ¿sí? Pero, digo, la filosofía es un pensar en el hombre que crearon los griegos y que sigue hasta hoy como herencia, ¿sí? También. Hay más, seguramente. Profesor, una curiosidad. ¿Mujeres filósofas en esa época?
Hipatía no sé si es de esta época. No, No. ¿Quién habla? Álvarez Claudia. Claudia. Hipatía es helenística. ¿Sí? Sí. Interesante la película Ágora, si la pueden ver. No sé si la pueden ver. Es interesante también. Sí, podríamos destacar, por ejemplo, esa comunidad de la isla de Lesbos, ¿sí? Eh, que, que eran Safo, ¿no? poetas. ¿Cómo? Safo. Claro, Safo, sí, Safo. Digo, esa comunidad que eran poetas, es decir, desarrollaban algunas formas de literatura, pero digamos que eclipsadas por lo masculino, porque en todo caso, si quieren, el mundo clásico es un mundo masculino. Hoy escuchaba ahí, mirando un poco a ver si para conformar la clase de hoy a un español que hablaba del modelo ateniense y que bueno, que el modelo ateniense había apartado por ejemplo, a la mujer en la participación política, pero tenía una reflexión que no me pareció del todo descabellado, este señor diciendo, bueno, de hecho, las mujeres tienen su posibilidad de participación en el mundo, en Europa, salvo en Inglaterra, que es a principios del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial. Acá en la Argentina, en el 52, digo, la participación política de la mujer en 5.000 años de historia del hombre se resume a 70. ¿Sí? No estoy con esto, ojo, está perfecto y aplaudo esto, pero digo, era imposible que los griegos o los romanos pensaran otra cosa distinta, porque el recorrido, por lo menos de Occidente, llevó ¿cuánto? 3.000 años o 4.000 años para dar cabida a la participación de la mujer. Digo, entonces, en ese mundo es un mundo absolutamente masculino. ¿Sí? Porque el Profe, mundo... por eso siempre nos dicen, desde que se empezó a estudiar la carrera de historia, que nos tenemos que ubicar en tiempo y en espacio. Bueno, sí, por y es como supuesto. Sí, que sí. no existiéramos, salvo para determinadas cosas. Sí. A ver, y esto sin caer en lo peyorativo, pero que se pero metía la mano ahí, siempre debíamos estar ahí, en ese granito de arena de lo que hicieran, obviamente, ¿no? Pero... No, por supuesto, pero digo, sin ser que caiga como peyorativo esto, pero sí real, la mujer cumple un rol simplemente reproductivo y no cambiaba, ¿sí? En Esparta tiene un rol un poquito más protagónico, pero después, y entonces aparecen las excepciones, como Safo, como Hipatia que nombraba Claudia, o como otras mujeres en la historia, porque resulta que son las que descollan o las que desestructuran lo estructurado. ¿Sí? Y tuvo un triste final, ¿no? Porque la forma en que la Sí. asesinan, ¿va? Uh-huh. Por supuesto, pero digo, esto es herencia viene indoeuropea. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros empezamos a ver la cultura creto-minoica, dijimos que yo les decía, las deidades eran, y más importantes, eran femeninas, Demeter, por ejemplo, y tenía rasgos muy marcados matriarcales, ¿sí? Y en ese sentido, profe, podría decirse, porque obviamente como la mujer cumple el rol ese de reproductivo, es la que da vida, ¿no? Por eso se tomaban Claro, las deidades como con la por importancia de... supuesto, sí, y se asociaba a la tierra, que era el elemento básico de subsistencia, Así a como nosotros tenemos a la Pachamama acá, es un claro, ejemplo, pero por bueno. ejemplo, por supuesto, ¿sí?
en calidad de femenino, bien. Pero el mundo indoeuropeo cuando irrumpe es un mundo dominado por el hombre, es un mundo guerrero, es un mundo militarizado y es un mundo que impone deidades masculinas. ¿Sí? Y si quieren, el cristianismo no deshace eso, al contrario, ¿sí? Lo confirma. Ya veremos algo del cristianismo, pero digo, en esto el cristianismo no desarma, Lo refuerza. lo refuerza y lo confirma. ¿Sí? Los debates que, no nos vamos a meter en eso, pero al que le interesa, los debates sobre la virginidad de María en los primeros concilios, las reuniones de jerarquía eclesiástica cristiana sobre la virginidad, si debía ser o no virgen, y los debates sobre el rol de María Magdalena, enormes, y termina imponiéndose la mirada masculina frente a esto. ¿Sí? Sí, a veces, o sea, la mujer vista también desde el lado, desde la creación de María, que era una buena mujer, pero a su vez también mala, como había sido Eva, ¿no? Que los había echado del paraíso terrenal. Bueno, esta es la mirada. La dicotomía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos Síodo y vimos el rol que cumple Pandora? Pandora cumple el rol de vengar, hacer esto que dijimos, la política es una cuestión de los hombres, ¿sí? De los hombres en cuanto a humanidad, ¿no? No en cuanto a género. Digo, de los hombres, viene de aquello de la entrega del fuego sagrado, o del robo del fuego sagrado. ¿Y cómo se vengan los dioses griegos? Envían una mujer que engaña al hombre, de la misma forma que Eva engaña a Adán. Digo, esta imagen de la mujer que engaña, que lleva por un camino que no corresponde, está instalado. Digo, estaba instalado. No sé, hay alguien que quería... En Inglaterra con las brujas, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, por supuesto. La persecución obvio, siempre se puso a la mujer de punto y eso se sigue viendo hasta el día de hoy. La mujer es histérica cuando impone ideas, o sea, no, el hombre no, el hombre es líder. En cambio, la mujer sí grita, es una histérica y, o sea, siempre sí, es toda la historia. Así que... De hecho, esto de la ley sanciona una ley de cupo femenino, eso a mí sinceramente me parece discriminatorio, el cupo femenino. No tiene que haber claro, lo que pasa es que si no hay un cupo o un porcentaje femenino en una institución, y bueno, está copada por el hombre, eso yo lo entiendo, ¿sí? Pero me parece discriminatorio eso, porque no debería ser que tiene que haber un cupo. No, la verdad que tienen que tener las mismas posibilidades hombres y mujeres. Pero bueno. Bueno, pero esto es Occidente se construyó así, ¿sí? Nació así, y el cristianismo que constituyó la cultura, consolidó la cultura occidental, peor todavía porque sigue sosteniendo la primacía de lo masculino sobre lo femenino. ¿Sí? Eso es así. Seguiremos lavando platos para algunos. Bueno, aprendiendo a manejar, de dos. Bueno, chicos. Creo que estamos en una etapa de transición. Creo que todo esto que estamos viviendo nosotros, el futuro nos va a tomar como esa etapa de transición de una época a otra. Y vamos a quedar en la historia por muchas cosas. Esperemos que sea una bisagra que llevó, como digo, 3000 años más o menos, ¿sí? Pero bueno, vamos ganando algunos derechos. A ustedes les toca. Lo bueno tarda en llegar. Sí. Bueno, no sé si no hay preguntas, nos vemos entonces la semana que viene con los grupos que correspondan, y a Valeria le confirmo mañana, Cipulio le confirmo mañana su grupo.
¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, Profesor, una sola consulta le quiero hacer. sí. Cuando estén los grupos, nosotros no participamos, o sea que solamente entra ese grupo. Claro, ¿Es el eso? tema es así. Ustedes con el mismo link que entran a esta clase, entran en el horario que yo les indiqué. ¿Sí? Ah, bueno. Si todavía el otro grupo no terminó, por ahí les pido que se muteen porque ya está terminando. Yo voy a tratar, soy muy perseguidor a mí mismo con los tiempos de todo, de cualquier puntualidad con cualquier cosa, así que yo voy a tratar de cumplir con los tiempos. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Suerte, chicos. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. profe. Buenas